Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor, bendecido jueves en esta mañana que el Señor nos regala, último programa de Hablemos del mes de noviembre de esta temporada en el cual hemos estado conversando de todas esas razones que nos han alejado de Dios. Cada uno de nosotros sé que tiene una razón, tiene un motivo, pero hay algunas que tenemos en común y es sobre las cuales hemos estado conversando, no siendo las únicas. Y hoy entonces precisamente vamos a hablar de un tema muy especial para el cual tenemos un invitado también muy importante que nos trae el Señor en esta mañana. Vamos a saludar a Junior Londoño, él es de Medellín, pero precisamente hoy está en la ciudad de Bogotá con un poquito más de frío. ¿Cómo estás, Junior? Súper bien, bendecido por el Señor Joana y feliz de poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Quienes nos siguen en la programación de Amén Comunicaciones, pues se habrán dado cuenta que no es la primera vez que Junior nos acompaña en Amén Comunicaciones, sino que hace como 15 días estuvo compartiendo en Testigos su testimonio, así que si no lo han visto, es la oportunidad para que finalizado este espacio, pues vayan y se conecten con su testimonio. Y hoy, pues bueno, vamos entonces a estar conversando, Junior, del tema que vamos a proponer para hoy es que una de las razones por las cuales nos hemos alejado de Dios es porque estamos distraídos. Estamos distraídos. ¿Qué piensas, Junior, de que definitivamente nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para saber por qué estamos distraídos? Porque a veces ni siquiera sabemos cómo hacer ese diagnóstico para identificar que estamos distraídos. Me parece muy interesante lo que tú mencionas, porque una persona alguna vez se me acercaba preguntándome, muy enamorada de Dios después de un encuentro especial con el Señor, y me decía, Junior, ¿cómo es que uno después de tener este encuentro tan espectacular con Dios, de haber conocido a Dios, de experimentar tanto amor, uno se termina apartando de él? ¿Cómo pasa esto? Me preguntaba. Y yo dije, uy, qué preguntas tan difíciles las que le hacen a uno. Y yo dije, Espíritu Santo. Y a la final le dije, ¿sabes qué pasa? Que uno, el que se aleja de Dios, no se da cuenta. No se da cuenta. Cree que está cerca a Dios, cree que sigue estando con Él, pero se va metiendo en una cosa, se va metiendo en otra, y después de uno tener ese encuentro con Dios, no digo las personas que no lo conocen, ¿verdad? Pero después de uno tener ese encuentro de amor con Dios, digamos que uno dice, no, yo no me quiero apartar de aquí, pero empieza a distraerse, a distraerse, empieza a enredarse con tantas cosas y dice, sí, Dios está conmigo, sí, Él me acompaña, sí, Él es y uno cree quizás en el fondo que sí está con Él, que sí está primero, porque de la boca para afuera uno puede decir lo que sea, pero en realidad no. Hablaba con una amiga también hace muy poco, y estaba pasando como por un momento de crisis. Me decía, Junior, esta situación que estoy viviendo es muy difícil, esto, no sé qué, no sé qué. Y le dije, bueno, ¿y cómo estás con la Eucaristía? ¿Cómo estás con la misa? Es que mira, el trabajo, es que mira, el estudio, es que, dije, no, o sea, si no ponemos al Señor en el centro de nuestra vida, si no le damos prioridad, ahí fácilmente vamos a encontrar siempre justificaciones, pretextos. Ahorita nada más estaba hablando con los amigos que me acogieron aquí, estoy en la casa de unos amigos, me decían, siempre encuentra uno pretextos, justificaciones para hacer lo que uno quiere. Uno siempre encuentra razones y motivos. Entonces, sí, sí es cierto, nos distraemos y a veces sin querer y sin darnos cuenta y justificando muchas veces lo que queremos hacer. Ujú. Acabas de mencionar una palabra súper importante y es justificar, porque siempre tenemos una razón por la cual, entonces, no, yo estoy haciendo esto es porque definitivamente no estoy cerca de Dios, perdón, es porque mi trabajo no me lo permite, es porque ahora mi familia, mis hijos, en fin, siempre tenemos una razón. Y hace 15 días recuerdo que la persona que nos estaba acompañando nos dijo que producto de un resultado de una investigación decía que se había mostrado que las redes sociales habían permitido darse cuenta que tiempo es lo que hay,
que lo que no hay es el enfoque para nosotros encargarnos de las cosas que definitivamente necesitamos enfocarnos. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, las redes sociales, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo en una red social que podría, por ejemplo, estar invirtiendo en Dios? Que podría estar invirtiendo en las prioridades o en uno podría decir, yo tengo en mi vida un decálogo de prioridades, pero que simplemente no las revisamos y no las tenemos presente. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar la excusa de nuestra vida, para que incluso no nos autosaboteemos nuestros procesos siempre con esa excusa? Ahora que tú mencionas eso, recuerdo una amiga del grupo de oración que tiene un par de niños pequeños. En estos días vamos a hacer hoy vamos a hacer un live, bueno, y esto puede tener tanto de ancho como de largo, sobre homeschooling. Ellos están haciendo homeschool. Eh, y ella me decía algo como esto. Me decía, Junior, para mí lo más importante con mis hijos es que sean santos. A mí no me interesa si saben inglés, me dice incluso, no me interesa ni siquiera si saben matemáticas, me interesa que sean santos. Eso, entonces ella me decía, si yo tengo que escoger entre la misa, porque van con los niños a la misa todos los días, los niños son felices acolitando todos los días. Son unos niños hermosos. De hecho, el grupo de oración pasado, perdona que cuente esos testimonios, pero el grupo de oración pasado, no, el músico no pudo ir y llegaron y el papá tocando la guitarra, la niña de 6 años, 7 años cantando, el niño de 8 años tocando el piano, la mamá orando. O sea, ellos hicieron ahí el grupo y yo dije, no, pues ya no necesitamos ministerio, ya aquí tenemos el ministerio. Eso era una cosa hermosa, son unos niños muy, 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 ¿verdad? Entregados a Dios y muy buenos. Entonces ella me decía, Junior, si yo tengo que escoger entre la misa diaria o la clase de inglés o la clase de piscina o la clase de lo que sea, pues yo voy a escoger la misa diaria. Yo no puedo decir es que yo no puedo ir a misa porque tengo la clase de inglés, porque tengo la clase. No, para mí la prioridad es Dios. Entonces, llevar, digamos, esa escala de valores a la realidad es difícil porque incluso uno encuentra, tú decías, autosabotearse, pero también incluso en la propia familia no entienden eso, no entienden eso. Entonces, como que no, alguien le escuché en estos días, alguien de Dios, y yo no sé si me estoy saliendo del tema, pero alguien de Dios decía, es que la misa no es para los niños, la misa no es para los niños. Entonces ¿para qué es? No, o sea, la misa es para todos. Ahí tenemos el encuentro con el Señor, sino que pues no hemos descubierto la riqueza y el valor que en realidad tiene. Entonces, sí, sí, hay que enfocarse, hay que poner la mirada en el Señor. Esta semana tenía una reunión en la parroquia y el padre decía algo muy lindo. El lema de este Adviento y el lema de esta Navidad va a ser poner los ojos en Jesús. Y nos preguntaba, ¿cómo es eso de poner los ojos en Jesús? Y yo levanté la mano y dije, es que en este tiempo el chicharrón, la natilla, los buñuelos, el arbolito, el Papá Noel, el no sé qué, los regalos, o sea, nos llenamos de una cantidad de cosas pues, que no son ni malas ni buenas, son pues, bien, pero nos perdemos del centro, de lo más importante de esta época, que es que Jesucristo, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Entonces nos distraemos en lo accesorio. Había un padre amigo que nada más ayer me lo mencionaron, que decía algo, decía, nuestra fe la volvemos un árbol de Navidad. Entonces, cogemos el árbol y lo llenamos de luces, de guirnaldas, de adornos, de un montón de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? A veces ya ni se ve el árbol. Vemos los adornos, vemos las guirnaldas, vemos las luces, pero el árbol no se ve. Entonces, eso nos pasa en nuestra vida. Nos quedamos en lo accesorio, nos quedamos en lo
en lo que no es central y Ujú. perdemos de vista lo realmente importante. Ujú. Yo quisiera, con esto que acabas de mencionar, que justamente este domingo 27 es que iniciamos el tiempo litúrgico de Adviento, mencionar los temas que nosotros hemos estado abordando durante todo este mes de noviembre de por qué nos distraemos. Y es, por ejemplo, el mundo nos cambió, la mundanidad de la iglesia, la vida moderna, el ruido que nos impide escuchar la voz de Dios, se nos olvidó orar, la ignorancia religiosa y faltan evangelizadores. Entonces, en esta tónica donde estamos mencionando estos títulos y ahorita que empieza el tiempo litúrgico de Adviento, que paradójico a lo que mencionas, que Navidad es siempre como ese ajetreo de allí para allá, el ruido, pues pensemos y nos quedemos con tres. O sea, hagamos un análisis, una reflexión de, bueno, ¿qué es y cuáles han sido esas razones? Si están en estas, muy bien. Si no, ¿cuáles han sido esas razones que me han llevado a alejarme de Dios? Y en este tiempo propicio que es Adviento, viene del latín adventus, que es venida, esperar la venida de Jesús, ser conscientes de que el pesebre donde Jesús quiere nacer es el corazón. ¿Por qué me he alejado de él? ¿Y qué tengo que hacer para acercarme a él? Entonces, esa es la propuesta, que miremos cada una de estas razones, incluso si las tengo identificadas, que nos cuenten ahí en el chat cuál es la que han identificado, si no, si es otra, cuál es, y que trabajemos en eso, que no nos quedemos únicamente en la queja y en el diagnóstico, sino que vayamos a trabajar en eso. Bueno, Junior, vamos a empezar a hablar de algunas razones por las cuales estamos distraídos. Y la primera que vamos a identificar es las personas. Nosotros, si bien somos seres sociales y que necesitamos estar en constante relación con los demás, y es algo muy bonito estar en el trabajo, con la familia, pero a veces no establecer esos límites nos han llevado también a distraernos. Te pongo un ejemplo, mira, yo viví 5 años en Barranquilla y allí obviamente estaba alejada de la familia, no tenía los mismos amigos y entonces uno se da cuenta que mucho de ese tiempo lo dedicaba precisamente a estar en el grupo de oración, a estar en oración, pero cuando me devolví a vivir a Medellín, que no es malo, sino que uno empieza a no establecer esos límites, entonces empiezo con los amigos, plan cada día, están los planes de familia y se nos olvida el Señor, o sea, se nos olvida. ¿Cómo hacemos nosotros para establecer esos límites en la relación con las personas, incluso con la misma familia, para que no nos alejemos del Señor? Es bien interesante lo que tú planteas y en el contexto que lo planteas, sobre todo de los espacios de grupo de oración o digamos la Eucaristía, los espacios que dedicamos a Dios, porque a la final cuando nos alejamos de Dios, cuando no compartimos tiempo con Él. Es que creemos que estar cerca de Dios es echarnos la bendición por la mañana. O sea, estar cerca de Dios es compartir tiempo con Él. O sea, yo no puedo decir que estoy cerca de Dios si no tengo tiempo para Él. Entonces muchas personas eh, eh, le dicen a uno, no, es que los hijos. Alguien en estos días me decía, eh, eh, es que los niños, no sé qué, tengo esta situación. Yo siempre les digo lo mismo y ya lo he comprobado en 21 años que llevo caminando con el Señor, lo he comprobado de sobra. Les digo, mire, a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad. Tenemos padres que están en la casa y están ausentes y es como si no estuvieran. Tenemos gente en nuestra casa, hijos, nietos, lo que usted quiera, que es como si no estuviera. Cuando tú, y más ahora con las redes sociales, con los celulares, o sea, uno se aísla en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo lo primero que hago cuando llego a conversar con alguien es poner el celular lejos porque si no, no es capaz uno, no es capaz de concentrarse en la persona. Entonces, ¿qué les digo yo? Les digo, cuando usted está cerca de Dios, cuando usted está cerca de Dios, usted puede aprovechar mejor el tiempo que tiene con su familia. ¿Qué le da a la gente? Le da miedo. No, es que ese tiempo con mi hijo, no, es que ese tiempo con mi mamá, no, es que ese tiempo. Dedíquele ese tiempo a Dios y va a ver que el otro poquito tiempo que va a dedicarle a la mamá o al que sea,
va a ser mucho más espectacular, mucho más lindo, mucho más aprovechado, vas a darle mucho más amor, porque en realidad cuando estamos cerca de Dios nos llenamos de Él, nos llenamos de amor, y eso es lo que vamos a ir a dar en nuestras relaciones. Entonces si estamos vacíos, lo que vamos es a ir a pedir, y eso aplica también para el esposo, aplica para todo, aplica para los amigos, aplica para todo. Uno vacío, ¿qué va a ir? Va a ir a pedir y el otro a pedir. Nos agarramos a pelear porque ninguno tiene nada para dar. Pero cuando yo estoy lleno, yo puedo dar, yo puedo dar. Entonces, es darnos cuenta que el tiempo que le estamos dando a Dios también es un tiempo que le estamos dando al hermano, porque la verdadera espiritualidad, la verdadera fe, el verdadero encuentro con Dios no me encierra en mí mismo, sino que me saca a los demás, pero mantiene esa conexión, porque si no estás pegado a mí, dice el Señor, pues no vas a dar fruto. Recuerdo ahora, Madre Teresa de Calcuta, que tenía tantas obras tan bonitas que llegaban a decirle las hermanas, madre, sobre todo las que tenían la misión más lejos de la casa general, madre, no estamos teniendo tiempo de atender a todos los enfermos, tenemos mucho trabajo, es excesiva la gente que va, como diciéndole, porque ellas tenían que ir por la mañana y volver por la tarde. Entonces, la Madre Teresa le dijo, sí, es mucho el trabajo, es mucho, madre. Las hermanas como diciéndole, denos más tiempo para estar allá. Entonces dijo, bueno, estamos haciendo 2 horas de oración por la mañana. Bueno, vamos a empezar a hacer 3 horas de oración por la mañana. Y las hermanas como que, ¿qué? Claro, porque es que si vas a dar más, necesitas recibir más. Entonces, nos distraemos muchas veces y no diciendo, es que por eso estoy explicando todo esto, porque cuando decimos que las personas nos distraen, creemos que es malo, que Dios nos aparta de las personas. No, 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 Dios no nos aparta, Dios antes nos acerca, nos acerca. Es como cuando hacemos el ejercicio, yo no sé si los que nos ven lo han hecho alguna vez, de poner una persona en el centro y de poner otras personas a los lados. Y entonces decimos, aléjese de la persona que está en el centro. Cuando las personas se alejan de la persona que está en el centro, se alejan entre ellas. Pero cuando las personas se acercan al centro, se acercan entre ellas. Así es cuando Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús nos acerca entre nosotros. Nosotros estamos buscando alejarnos o acercarnos de las personas. No, pero acercándonos a Dios, nos acercamos entre nosotros. Entonces, teniendo esa claridad, entonces ya no vamos a tener ese, voy a decirlo pues con una palabra de pronto un poco fuerte, ese pretexto o esa excusa de por esto no. No, 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 por esto sí, antes por esto más, porque necesito tener mucho para dar a los que me rodean. Ujú. Bueno, y en ese de llenarnos para dar a los que nos rodean, yo pienso que podemos ser ese polo a tierra de las relaciones que estamos teniendo. Me pongo a pensar, por ejemplo, en este momento que estás en casa de unos amigos y desconociendo el contexto en el que estás y conociendo que eres una persona de oración, entonces tú puedes llegar a hablar de Dios o a mostrarles a Dios. Y precisamente tu testimonio es el que hace que muchas personas vuelvan y se acerquen a Dios. Porque uno a veces dice, es que yo cómo hago para hablarle a las personas, cómo hago para hablarle a mis hijos, cómo hago para hablarle a mi familia, a mis amigos con los cuales estoy compartiendo, porque no se trata de ser una persona aislada, como lo mencionabas, sino que estar compartiendo con ellos. Entonces, precisamente es en ese polo a tierra, cuando nosotros empezamos a compartir con los demás, que empiezan a ver algo diferente. Ves que yo no sé, esta persona tiene algo, un no sé qué, un no sé dónde. Y no sé si te ha pasado, Junior. Sí, 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 sí pasa. Eh, eh, Ahí, y el padre Carlos se lo he escuchado y yo lo menciono, que cuando hay personas a las que tú te acercas eh, y te dices, ay, esa persona como que, ¿cómo estás? Ay, no sé qué. Y hay personas que tú llegas y la persona puede estar en mil problemas y esa persona te contagia, te irradia esa alegría, te irradia esa esperanza, te irradia esa fe y tú dices, wow.
Bendito sea Dios, ahí está Dios. Es como con San Francisco. San Francisco, los amigos, los que lo seguían, Francisco, vamos a predicar, vamos a predicar, vamos a predicar. Y un día Francisco, ellos le estaban diciendo, bueno, vamos a predicar. Y se fueron al pueblo y andaron las calles del pueblo y no sé qué, y pidieron piedras porque estaban reconstruyendo pues el templo de San Damián y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y volvieron. Y cuando volvieron los hermanos le dijeron, oiga, y no predicamos. Y les dijo, ya predicamos. Aunque la gente nos vea, esa es la predicación que necesitan. Entonces, es ese testimonio lo que tú dices, y también muchas veces, y entonces voy a tomarme de introducir la segunda parte de esta primera. Muchas veces ese testimonio nos puede acercar a Dios, pero también otros testimonios nos pueden distraer y apartar de lo que Dios quiere. Y es cuando también las personas entonces nos ayudan a distraer, cuando empezamos a poner nuestra mirada, nuestros ideales, a querer parecernos a. Eso es lo peor del mundo entero. Voy a tratar de explicar. Incluso, yo se lo digo a veces a las personas en el camino espiritual. Incluso en el camino espiritual, porque a veces la gente se frustra y dice, pero aquel, ¿cómo hace esto? Pero aquel, ¿cómo llegó? Pero aquel y yo no he podido. Y yo no, cada proceso es diferente. Lo importante es que tú estés dándola toda. Si tú estás ahí como medio flojón, pues ahí sí ya es otro el cuento. Pero si tú estás dándola toda, es tu proceso y ahí vas. Pero entonces a lo que quiero específicamente o centrarme en este momento es a esos ideales de vida que nos están poniendo y sobre todo las redes sociales. Las personas nos distraen, nos apartan de seguir al Señor cuando nosotros empezamos a proyectarnos en unos ideales, en una vida ideal. Y entonces nos ponen una vida ideal que es que tú estés en el mar. En el mar la vida es más sabrosa. Y entonces tú ves mensajes en las redes sociales, la persona en el mar y dice, esta es la vida que yo me merezco. Entonces empieza uno a idealizar unas condiciones, empiezas tú a ver unas casas. No, si yo viviera en una casa de esas. No, si yo tuviera ese carro, si yo tuviera esa moto, si yo tuviera, incluso, si yo tuviera esa esposa, si yo tuviera ese esposo, si yo tuviera esa familia. ¿Y qué pasa cuando empezamos a idealizar todas estas situaciones y cuando empezamos a poner la mirada en las personas? Entonces nos concentramos en conseguir eso. Y nuestra vida gira en torno a eso. Entonces pueden haber dos posibles consecuencias o dos desenlaces de esa situación. La primera es, tú no consigues eso que anhelas y vives toda la vida frustrado, frustrada. No lo conseguiste. No conseguiste la casa que querías, no conseguiste el carro que querías, no conseguiste la familia que querías y te frustras, siempre estás triste, siempre estás aburrido porque yo no tengo eso, porque consciente o inconscientemente. Por eso es bueno, a mí me encanta este programa que lo hagas y me encanta lo que dijiste ahorita, porque cuando hacemos conscientes las cosas, pues podemos empezar a trabajarlas, ¿verdad? Ayer hablaba con un padre amigo y me decía, Junior, tienes que conocerte más. Lo que tú decías, identifique qué es lo que lo está apartando. Tenemos que conocernos para poder trabajar en nosotros. Entonces, lo primero es vivir aburrido. O la otra opción es, mejor dicho, te volcaste a eso. Gastaste tu vida, gastaste tu salud, pusiste todo el empeño y lo conseguiste. Conseguiste esa familia que pensabas ideal, esa casa ideal, ese carro ideal, no sé, lo que sea. Eh, eh, y te diste cuenta que no eras feliz, que eso no era la felicidad. Entonces te estrellaste y
terminaste en lo mismo, deprimido, aburrido. ¿Por qué? Porque perdiste lo importante en el camino, perdiste lo esencial en el camino, gastaste tu vida para una cosa que no valía la pena, para una cosa que no valía la pena. Dañaste a tu familia, no sé, tantas cosas que hacemos en el camino. Entonces, nos distraemos. En cambio, cuando ponemos al Señor en el centro, cuando nuestro modelo de vida es Jesucristo, entonces allí ya todas las cosas empiezan a ordenarse. Yo digo que eso es automático, eso es una Ujú. consecuencia de, cuando Dios está en el primero, lo otro se empieza a ordenar, la escala de prioridades se empieza a ordenar y empezamos a tener una vida equilibrada y con paz y Ujú. empezamos a ser felices. Así es, bueno, entonces en este orden de ideas proponemos que en un primer momento lo que nos distrae, las personas, no en sí las personas, sino la manera en cómo nos estamos relacionando con ellas, no nutriéndonos primero nosotros para ir a llenar de lo que nos hemos nutrido a los demás. Y en un segundo momento lo mencionabas, entonces, las cosas, infinidad, sobre todo enfocarnos en el tener, en ese tener. Y mira que se me viene a la mente un ejemplo precisamente en este momento de mundial, donde he visto que todos los partidos, muchos de los partidos están siendo por la mañana, no sé a quiénes aquí les gusta el fútbol, pero me he dado cuenta que muchos que dicen no me gusta madrugar o no tengo tiempo, sí lo están sacando y sí están madrugando para ver los partidos. Entonces ahí es donde uno dice, es una contradicción porque uno se da cuenta que realmente lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta, lo que para uno es importante, sí o sí hay tiempo. Entonces, ¿por qué no nos apasionamos y no nos dejamos enamorar por el Señor? Porque es que Él nos enamora de la manera creativa todos los días. Somos nosotros los que le estamos cerrando la puerta y diciendo, no, estoy ocupado, estoy enfocado en otras cosas, estoy en las mil ocurrencias que se me presentan en el día. ¿Cómo hacemos uno para que en ese ejemplo puntual que es el mundial, pero que todo el día tenemos, todos los días tenemos mil actividades, pues no dejarnos desenfocar por las cosas? Había algo que tú y yo habíamos hablado al principio y antes detrás de cámaras, antes de estar aquí, eh, eh, y era un poco cómo estamos evangelizando y cómo estamos presentando el encuentro con el Señor. Eh, y yo quisiera mencionar esto porque para caer bien, voy a ponerlo en esos términos, uno dice, para llegarle a las personas, hemos como diluido, diluido eh, eh, nuestra fe, nuestra experiencia de Dios. Hemos querido ser, no sé, no con esto quiero decir que no haya que hacer una nueva evangelización, hay que hacer una nueva evangelización, pero en ese afán hemos diluido lo realmente importante y no hemos ayudado a que, y me incluyo, no hemos ayudado a que las personas tengan un encuentro real, verdadero con la persona de Jesús. Y lo que pasa es que creemos que vivir la fe es cumplir un checklist. Entonces me confesé, entonces fui a misa, entonces, no sé, recé el rosario, cualquier práctica que tengamos devocional. Me conecté a la oración, lo que aquí en Amén todos transmiten, la coronilla de la misericordia, no sé. Entonces, tenemos un checklist o cumplir unos preceptos. Entonces, bueno, hoy no robé, hoy no maté, hoy no sé. Y la experiencia es una experiencia, y lo decía, no lo digo yo, lo decía Benedicto XVI y San Juan Pablo II también. O sea, la fe no es un checklist, no es una lista de cosas, es un encuentro, es el encuentro con la persona de Jesús. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús, entonces allí está esa experiencia que tú dices de esto me apasiona y yo tengo que sacar el tiempo para esto. Pero cuando no hemos tenido un encuentro con Jesús, yo hablaba
en estos días con una amiguita de eso y me decía de otra amiga y el esposo, y me decía, es que el esposo la está siguiendo a ella, no ha tenido ese encuentro con Jesús. Es muy duro así, porque él quiere, pero no tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el encuentro personal con Jesucristo. Hay que buscar encontrarse con esa persona. Y eso no se hace, no sé, viendo fútbol. Eso se hace dedicándole tiempo, buscando un retiro espiritual, buscando un grupo de oración, buscando ese encuentro y que no es solo una vez, también hay que aclarar esto, que no es que yo ya me encontré con Jesús y ya, no, es todos los días encontrarme con Jesús y todos los días enamorarme. Es como los esposos, es como las parejas. Sí, yo estoy enamorado de esta persona, pero eso se puede ir apagando o se puede ir avivando dependiendo de pues cómo vivamos esa relación constante. Entonces, hay que primero buscar el encuentro y segundo, cultivar y mantener ese encuentro con Jesús todos los días, todos los días, todos los días para que para que entonces pues yo digo que ya ahí no hay mucho que analizar, ya ahí no hay mucho como que pensar, ya tú estás enamorado. Dice San Juan de la Cruz, el enamorado no cansa ni se cansa. O sea, no cansa ni se cansa. O sea, es como cuando uno llegaba a la casa, ¿verdad? Después de estar con la novia todo el día, me acuerdo cuando no habían celulares y se pegaba uno del teléfono. Oiga, pero usted tuvo todo el día con ella. Y uno no le alcanzaba el tiempo y una hora. Oiga, que cuelgue ya, no, que ella llamó. No, que, oiga, y no le alcanzaba uno el tiempo. Así también es lo mismo, la misma experiencia con el Señor y, y es el amor el que nos permite entonces no distraer. Ujú. ¿Sabes qué estaba pensando en este momento? Yo creo que es de pronto agudizar más los sentidos, también enfocados a ese encuentro con el Señor, porque pensaba aquí que en la cotidianidad, Dios que está presente en todo, en absolutamente todo, somos nosotros los que simplemente le damos como el tinte de entretenimiento, es decir, de que pase el tiempo y no nos damos cuenta y no de ver detrás de eso que yo estoy haciendo cómo está obrando Dios y de qué manera se está manifestando Dios. Por ejemplo, si yo estoy viendo un partido de fútbol, o sea, ¿por qué no estar incluso orando y preguntándole a Dios, bueno, qué me querés enseñar, qué me querés mostrar, qué quieres que yo aprenda en este momento? Entonces nos vamos como simplemente viviendo las cosas por vivirlas, por hacerlas, pero no estamos también diciéndole al Señor, o sea, Él que es tan creativo y que cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos de qué manera necesitamos que nos hable el Señor, por ejemplo, una persona que sea más de silencio, una comunidad contemplativa, una persona que le encante mucho la música, listo, entonces carismático, pero el Señor siempre nos está mostrando tips, nos está mostrando lugares, porque la palabra es un banquete, o sea, Dios es un banquete de posibilidades para todos y que sencillamente nos quedamos es como de brazos cruzados, entonces pienso que ha sido más esa zona de confort en la que nos hemos quedado sabiendo que el Señor está ahí, pero hey, agudiza tus sentidos, yo te quiero mostrar, yo te quiero enseñar. Entonces, de pronto no es tanto las cosas, sino que no estamos viendo a Dios en las cosas. No sé qué piensas al respecto. Bueno, ahí hay varias apreciaciones. O sea, lo primero es que yo estaba diciendo una cosa y después me fui por las ramas, me suele suceder, que es que hemos diluido la fe y entonces no hemos sabido mostrar qué es el centro y qué es lo importante. Ujú, Entonces, hemos creído, y retomo lo que decía ahorita, pero me parece importante recalcarlo, hemos creído que la felicidad está en las cosas. Incluso es una generación un poco como la nuestra o la siguiente, eh, eh, ya no dice las cosas, entonces ya no somos apegados a las cosas, pero vive pegado de las experiencias. ujú, La gente vive muerta por viajar, muerta por conocer. Esa es la felicidad. Esa es la felicidad, porque entonces las cosas se acaban, pero lo que tú, nadie te quita lo bailado, no sé qué cosas. Entonces, y creemos que eso es, cuando lo que es lo que nos vamos a llevar
en realidad es el amor que demos. Lo que nos vamos a llevar en realidad son las buenas obras que hagamos. Y lo que nos va a hacer felices en realidad es ese encuentro con el Señor. Y voy entonces a lo que me preguntas, o al tema que tocaste. Yo digo una cosa, yo digo, el Señor siempre está con nosotros, pero nosotros no siempre estamos con Él. Él siempre está con nosotros, pero nosotros no siempre estamos con Él. Entonces, eso que tú dices es muy importante, hacernos conscientes de la presencia de Dios, compartir con Él. eh, eh, le he contado a algunos amigos, me parece muy lindo porque a veces yo mantengo con Él y entonces alguna misión, y lo peor es que se nos olvida. Él me la ha aplicado varias veces, ya te voy a contar cómo es. Entonces, alguna misión, voy para una misión y le digo, Señor, ¿con quién voy para esta misión? ¿Con quién voy? Entonces le digo, Señor, voy con fulano, con perano, no, no, no. Señor, ¿con quién voy? Invito a ese. No, 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 no. Entonces, y se va llegando la hora de la misión y yo, Señor, nada, pues, me voy a ir solo, me voy a ir solo. No, no, no te vas solo, no te vas solo. Y yo, Señor, pero ¿cómo? Pero entonces, ¿con quién? No, no, no te entiendo, no te entiendo, Señor, no te entiendo. Y cuando voy así de pronto caminando para el carro, entonces me voy a ir solo, ya se llegó la hora y no me dice con quién. Entonces me dice, te vas conmigo. Y yo, ah, Señor, sí, 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 no voy solo. Señor, claro, claro, voy contigo. Y te digo que me la aplicó como 4 veces. Y 4 veces volví a caer y se me olvidaba. Y volví a caer en esa cosa de que, hasta que ya, cuando me dice, no, no, Señor, voy contigo. Ah, bueno, bueno. Entonces, Él siempre está con nosotros no siempre estamos con Él. Y hacer consciente de eso hace mucho la diferencia. Pero, y lo tengo que decir, también hay un riesgo, hay un peligro. El peligro de las personas que dicen, yo siempre estoy con Dios, todo lo hago con Dios y por eso no dedico tiempo especial para Dios. Es como, y voy a poner un ejemplo, puede ser duro, hay que saber, digamos, manejar las cosas, eh, eh, pero como una pareja que trabaje juntos. Trabajan juntos en la empresa, todo el día están juntos, todo el día andan juntos, pero no tienen tiempo de pareja. Están con los niños en la noche, trabajan juntos todo el día, por la mañana, corren, pero no hay un tiempo especial del uno con el otro. Esa relación se empieza a deteriorar, así estén todo el día juntos. Entonces, con el Señor es lo mismo. O sea, yo puedo decir, estoy todo el día con el Señor, estoy todo el día con el Señor, sí, muy bien, bacanísimo, es importante, hazlo, pero también necesitas un tiempo especial. También necesitas un tiempo dedicado completamente a, o sea, donde tu atención sea Él y donde estés compartiendo con Él, donde estés escuchándolo solo a Él, donde estés hablándole solo a Él, porque allí es donde vas a fortalecer esa intimidad y allí es donde vas a el Señor a poder obrar. El padre amigo que dice algo, es que Dios obra en el tiempo que tú le dedicas. Dios obra en el tiempo. Si tú no le dedicas tiempo, ¿cómo pretendes que Él obre? Lo obra en el tiempo que tú le dedicas. Entonces, entonces sí es importante, no estoy menospreciando lo uno, es importante, es necesario estar todo el tiempo con el Señor, pero también dedicar un tiempo especial para Él, concreto, particular, donde nuestro único foco sea Él. Muy importante, muy, muy, muy importante eso que nos indicas. Bueno, Junior, y en un tercer momento por la cual nos distraemos, de las razones es porque intentamos responder a las necesidades que la sociedad ha creado. Ahorita nos dabas una pincelada muy, muy valiosa y es que el mundo generalmente nos dice, bueno, usted es feliz cuando tiene esto, cuando obtiene esto y cuando llega a este resultado. Pero cuando muchas de esas personas que han escuchado lo que el mundo y las personas dicen han llegado a eso, se han dado cuenta que no, que es mentira.
Pero entonces pasa de manera diferente con el Señor. ¿Por qué nosotros no nos tomamos a la tarea? Porque también nosotros escuchamos testimonios del obrar del Señor. Porque entonces esa misma curiosidad, por decirlo de algún modo, por ir a experimentar y alcanzar lo que el mundo nos dice que allí está la felicidad, porque esa misma curiosidad, porque incluso el Señor se vale de todo, no la enfocamos en ir a decir, listo, si la felicidad está en ti, Señor, entonces voy a meter la cabeza por ahí y el Señor se encarga de sorprendernos. Y yo pienso que eso es lo que nos ha faltado también. O sea, hemos tirado todo para este lado, pero para este lado no, y simplemente no buscamos del Señor. Claro, y es precisamente por lo que estamos hablando en este programa, y es porque nos distraemos y porque todo el entorno que está a nuestro alrededor, o sea, pues, o, digamos, la mayoría de todo lo que nos está bombardeando en las series, en la televisión, en la música, en todas partes, nos está mostrando eso es la felicidad, eso es lo que usted tiene que apuntarle, esto, placer, 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 poder, tener, te está mostrando todo el día, y que esas cosas no son malas, en un orden, ¿verdad? Pero en el desorden que la sociedad no lo propone, pues se vuelven los ídolos, se vuelven unos falsos dioses. Y entonces yo pongo el ejemplo de los perros galgos. Los perros galgos son unos perros de carreras, ¿verdad? Corren en un estadio, en un canódromo, y les ponen adelante, para que hacer que los perros corran, les ponen un conejo mecánico adelante a cierta velocidad. Entonces los perros salen detrás del conejo, todos los perros salen detrás del conejo y lo ponen a una velocidad muy alta para que no logren alcanzarlo, pero para que sí lo persigan. Entonces hay algunos perros excepcionalmente rápidos que alcanzan el conejo. Y lo que pasa cuando alcanzan el conejo es que se terminan quebrando la mandíbula, porque el conejo es mecánico. Y lo que pasa con muchos de esos perros que se quiebran la mandíbula es que termina muriendo. Entonces, ahí está reflejada nuestra vida. Y le digo a la gente, o sea, usted es un perro galgo persiguiendo una mentira. Y lo que les decía ahorita, o sea, puede pasarse toda la vida persiguiendo la mentira, creyendo que es un conejo de verdad, creyendo que esa va a ser la felicidad. Y si alguna vez de pronto alguno alcanza todos esos ideales, todas esas metas, todo eso que el mundo ha propuesto, se da cuenta que es una mentira y termina también muriendo. Entonces, yo le digo a la gente, abra los ojos y deje de perseguir bobadas, deje de perseguir mentiras. Lo que tú dices entonces es, ¿por qué entonces no seguimos y no buscamos al Señor? Es porque nosotros somos muy a veces influenciables, creemos que no, pero yo lo veo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero a mí me llama mucho la atención esto, la moda. La gente dice, no, pues, no, yo no soy de moda. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, estaban los pantalones anchos. Y yo decía, antes, a mí no me tocó, pero yo decía, antes que se ponían esos pantalones apretados, qué cosa tan horrible. ¿Quién se pone un pantalón de esos apretado? No, hay como estos anchos. Yo me ponía esos blue anchos cuando empezó a llegar la moda de los pantalones apretados. Y yo decía, qué cosa tan horrible, qué cosa tan horrible. Si me vieras ayer con los pantalones entubados que andaba, yo, yo, yo ¿En digo, qué momento? ¿en qué momento es esto? Bendito sea Dios. ¿Cómo nos dejamos influenciar de fácil? Y yo que soy el tipo pues menos fashion de la vida. Entonces, o sea, y ahora otra vez entonces están volviendo a los anchos. Entonces ya no, las mujeres, empiezan con las mujeres, entonces ya no son, van así, eso es como progresivo. Pero la sociedad nos manipula, nos impone y nosotros vamos allí somos una sociedad de consumo, de consumo. Entonces nos han dicho,
esto es la felicidad. Y llevan mucho tiempo diciéndolo. No es que somos nosotros, es que eran nuestros papás, nuestros abuelos, y ellos fueron asimilando eso y nos fueron compartiendo eso. Entonces, estudie para que sea alguien en la vida. Entonces, yo tengo que, yo voy a ser alguien si estudio. Si yo no estudio, entonces no soy nadie. Si yo no, si- O sea, incluso han malogrado nuestra identidad. Y ahí parte el problema. No somos conscientes de quiénes somos, lo que valemos y por qué valemos. Y ponemos entonces, condicionamos nuestro valor a lo que tenemos, a, a lo que podemos, la plata que tenemos en la cuenta, el poder adquisitivo, el poder que tenemos sobre los demás, la influencia que tenemos ahora que estamos en las redes. Entonces, ¿qué tan influyente soy? Y si soy influyente, si tengo muchos likes, si tengo muchos seguidores, entonces mi vida como que vale la pena, pero si no tengo seguidores, si no me ponen likes a mis publicaciones, entonces como que mi vida no vale la pena. ¿What? Y entonces a eso nos ha llevado la sociedad de consumo a reducirnos. Y por eso, por ejemplo, propuestas como la eutanasia. Cuando una persona, no, esa persona ya no puede valerse por sí misma. Ah, no, mátenla. Y entonces le ponemos un nombre, un eufemismo, muerte digna para esa, que muera dignamente. Es que, ¿qué es la dignidad? La dignidad es que yo pueda trabajar, la dignidad es que yo pueda valerme por mí mismo. ¿En qué consiste mi dignidad? Cuando vamos entonces a la doctrina social de la iglesia, vemos que la dignidad del ser humano es intrínseca a él y está dada por ser hijo de Dios, solamente por el mero hecho de ser un ser humano. Entonces decimos, un niño que viene con malformaciones, ay sí, ay no, hay que matarlo, hay que abortarlo. No, ¿por qué? ¿Por qué? Es igual de digno, es igual de digno que tú y yo. Entonces, hemos perdido realmente quiénes somos, hemos perdido lo que nos hace valer y entonces es ahí cuando cuando nos distraemos en bobadas, cuando empezamos a crear necesidades. Santa Teresa, a mí me gusta Santa Teresa, me dice, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y cuando uno se da cuenta que quien tiene al Señor lo tiene todo, entonces uno empieza a ser feliz. Uno empieza a ser feliz cuando uno, sí, independiente. Es que el Señor dice, les voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sobrepasa todo entendimiento porque esa paz que da el Señor no depende de unas circunstancias externas. Ponemos a depender nuestra estabilidad, nuestra felicidad, nuestra paz de una cantidad de circunstancias. Decía que Él me quiere, decía que Él me mira, decía que Él me responde, decía que Él me dio, no me dio, de si tengo, de si puedo, de si... Yo digo, no, mi estabilidad, mi paz, mi alegría, mi felicidad no depende de nada de eso. Si yo tengo al Señor, lo tengo todo. Entonces, hay personas que dicen, pero Junior, pero eso sí, sí es verdad. Claro. Y esto les decía yo, me acuerdo, qué bueno que me acordé de esto, y es que hemos aprendido a hablar el lenguaje del mundo. Estamos hablando el lenguaje del mundo. Sí. Cuando tú vas a otro país, ahora en Qatar, tú vas de pronto a Qatar y te empiezan a hablar ahí tú dices, no entiendo nada. ¿Qué es eso? ¿Usted qué me está diciendo? Cuando, por eso no entendemos las cosas de Dios. Por eso no entendemos cuando nos dicen es que quien a Dios tiene nada le falta, porque estamos hablando el lenguaje del mundo. El año pasado yo les decía mucho esto a la gente en el grupo de oración, les decía, oiga, tenemos que desaprender el lenguaje del mundo y aprender el lenguaje de Dios. Cuando empezamos a desaprender el lenguaje, no hablar en los términos del mundo, no juzgar mi vida o calificar mi vida en los términos del mundo, sino empezar a juzgar, a calificar mi vida, a evaluar mi vida en los términos de Dios. Cuando empiezo a hablar en los términos de Dios, entonces yo puedo empezar a comprender entonces qué es lo que verdaderamente necesito y para dónde es que voy. Lo que dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo, estamos aquí de paso.
Recuerdo San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina, y no recuerdo si conté esta anécdota de San Pío en el testimonio, pero igual la repito porque puede que haya gente que no haya visto el testimonio. Cuando el periodista de la BBC de Londres fue a visitarlo, y llegó, y San Pío había construido un hospital gigante ahí al lado del convento con la mayor tecnología para la gente pobre. O sea, mucha gente conocía a Padre Pío. Cuando el periodista fue a conocerlo y entró a la celda del Padre Pío y vio que no había nada, vio un catre, una mesa, le dijo: Padre Pío, ¿dónde están tus cosas? El Padre Pío lo volteó a ver y le dijo: ¿y dónde están las tuyas? Le dijo: no, yo vivo en Londres, yo estoy aquí de paso. Padre Pío le sonrió y le dijo: yo también. Yo también. O sea, es que cuando empezamos a hablar en los términos de Dios, cuando nos acercamos realmente a Dios, a su palabra, cuando empezamos a hablar el idioma de Dios, nos damos cuenta que lo que este mundo nos ofrece son bobadas. Así es. Junior, yo te quiero, para que finalicemos, proponer algo a ti y a todos los que están conectados, y es una tarea, que nos quedemos con todo esto que acabamos de ver, con todo esto que acabamos de escuchar, para que lo podamos bajar al corazón, y es una tarea, y es con lo que finalizaste, desaprender un poquito cómo habla el mundo y aprender a identificar cómo habla Dios, pero no de manera general. Obviamente tenemos que tener claras las maneras como habla Dios, pero que nos preguntemos: ¿cómo me habla Dios a mí? De manera privilegiada, muchas personas les hablará de manera puntual por la Sagrada Escritura, por medio de la naturaleza, pero que esa sea la tarea. ¿Cómo habla Dios y cómo me va a hablar a mí? Y en esa medida, pues ya, disponernos, escucharlo y empezar a acercarnos para que, pues todas estas razones que hemos mencionado el día de hoy, que son las personas, las cosas y la manera en cómo el mundo quiere que nosotros nos creemos esas necesidades que se nos han impuesto, nos sigan alejando de Dios. Entonces, ¿qué te parece, Junior, esa tarea? Me parece excelente, nos ayuda a ubicarnos, a dejar de escuchar. El Señor dice en el Evangelio: yo soy el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Entonces, identificar esa voz del Señor nos va a permitir seguirlo. Y seguirlo es ser feliz. Ujú, así es. Junior, muchas gracias. Gracias por todo lo que compartiste con nosotros en esta mañana. Oh, gracias a ti, Joana, gracias a todos los que, bueno, se quedaron todo este programa escuchándonos. Invitarlos, pues, a no distraernos, no dejar que las distracciones nos aparten de Dios. Que cuando decimos Dios es el primero en mi vida, sea una realidad concreta, visible, que no sea simplemente una palabra. No dejarme distraer, sino escuchar a Dios, como decía Joana ahorita, escuchar al Señor, seguirlo y dejar de escuchar un poquito al mundo. Dejar de escuchar un poquito al mundo. El mundo nos tiene aturdidos, aturdidos. Entonces nos aturde para que no podamos escuchar. Entonces, si dejamos de escuchar un poquito al mundo, empezamos a escuchar un poquito más a Dios, y les garantizo entonces que ahí vamos a ser más plenos, más felices, y igual las personas que están a nuestro lado. Gracias a todos, Dios los bendiga. Amén, Junior. Dios te bendiga también a ti. Y invitados entonces a que escuchemos tu testimonio. Y bueno, nos vemos entonces, si Dios lo permite, el próximo jueves, ya mes de diciembre, con una nueva temporada. Y el próximo martes con el Padre Carlos Yepes, con el último tema de por qué nos hemos alejado de Dios. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Chao.